Hola a todos, vamos a realizar la práctica 2.4 que tiene que ver con funciones anidadas. Esto de funciones anidadas quiere decir o repetir varias veces eh, los criterios de una función o añadir una función dentro de otra función. Y aquí vamos a tener varios ejercicios. Vamos a comenzar con el primero. El primero tiene varias tablas donde en la primera les pone que en la empresa se necesita clasificar la materia prima de acuerdo a su estado de recibido. 1 para aprobado, 2 para no aprobado y 3 para en revisión. Entonces aquí vamos a utilizar el sí. Para esto voy a poner aquí que esto es igual a sí. La prueba lógica es que si la celda C6 es igual a 1, entonces el valor verdadero nos debe demostrar aprobado. Y si no es verdadero, entonces voy a volver a comprobar. O sea, voy a volver a poner la función sí. Entonces vuelvo a tener otra prueba lógica. Vuelvo a decir que quiero ver qué hay en C6 y si esto es igual a 2. Si es igual a 2, ¿qué voy a poner? No aprobado. Y como aquí ya no tengo, digamos, otra cosa que comprobar, en el valor falso puedo asumir que lo que no es ni 1 ni 2, pues va a ser 3, ¿no? Porque no tengo otro dato ahí en la tabla. Entonces aquí en el valor falso ya puedo poner en revisión. Y cierro el paréntesis. Son dos paréntesis los que debo de cerrar. El último paréntesis, para que identifiquen, se pone en color negro. Entonces ahí tenemos en revisión y bajamos la fórmula. No aprobado y aprobado. Entonces con esto estamos comprobando que nuestra fórmula sí funciona. Bien, nos pasamos a la tabla número 2, donde nos dice que calculemos el promedio para cada materia. Luego asignemos la respectiva nota cualitativa tomando como referencia la tabla que tenemos del lado derecho. Entonces hay que utilizar la función promedio. Utilizo este rango y le puedo quitar algunos decimales para que no esté tan largo. O sea, voy a utilizar solo 2 decimales y voy a arrastrar. Ahora vamos a hacer pues la calificación cualitativa que me debe de aparecer. A si es mayor a 90, B si es mayor a 70, C si es mayor a 50 y D si es mayor a 40. Un valor diferente pues debe de aparecer, no aplica. Entonces voy a utilizar la función sí y compruebo si la celda F18, que es donde está el promedio, es mayor a 90, entonces mi valor verdadero va a ser que yo ponga una A. De lo contrario, vuelvo a poner la función sí. Entonces sí, vuelvo a revisar lo que hay
en la celda 18 y le digo que quiero que sea mayor a 70, coma, valor verdadero, que me ponga una B. Ahora, coma, voy a volver a hacer un sí, porque estoy comprobando. Igual de la celda F18. ¿Qué quiero? Mayor a 50 en esta ocasión. El valor verdadero, pues que me ponga C. Y en el valor falso vuelvo a poner la función sí. Prueba lógica, otra vez F18 mayor a 40. Si esto es verdadero, queremos que nos aparezca una D. Y en el valor falso, como ya no tengo que hacer otra comprobación, ya voy a poner no aplica. Y cierro los paréntesis. ¿Cómo me doy cuenta cuando ya terminé de cerrar los paréntesis? Bueno, el último paréntesis es de color negro. Entonces ya tengo aquí mi calificación. Y arrastro la fórmula. Como ejemplo aquí, tengo 47, me pone la D, pero vamos a ponerle un 30 para que vean que la fórmula sí está funcionando y pone no aplica. Bien, en el siguiente nos ponen que en el factor X se desea clasificar 5 concursantes en 3 diferentes categorías, dependiendo de la edad. Si la edad está entre 16 y 18, permanecerá o pertenecerá más bien a la categoría 1. Si es mayor a 18 y menor que 25, pertenece a la categoría 2. Y si es mayor de 25, pues va a pertenecer a la categoría 3. Entonces, aquí voy a poner la función sí. Pero dentro de esta categoría, bueno, dentro de esta función sí, voy a poner una función y. ¿Por qué? Porque me piden que cumpla estos dos rangos, ¿no? Entre 16 y 18. Entonces voy a poner el valor lógico que si esta es mayor o igual a 16 y B28 es menor o igual a 18. Entonces cierro el paréntesis y esa sería mi prueba lógica. Coma. Ahora, el valor verdadero. ¿Qué sería el valor verdadero? Pues solamente voy a poner la categoría 1. Y en el valor falso voy a realizar de nuevo la comprobación. Vuelvo a poner la función sí. Y dentro de esta, de nuevo la función y. En esta ocasión voy a comprobar otra vez si la celda B28 es mayor a 18 y B28 menor o igual a 25. Cierro el paréntesis. Entonces, si esto es verdadero, voy a poner un 2. Vuelvo a hacer la comprobación de sí. Y voy a poner únicamente que si B28 es mayor a 25. Entonces, si esto es correcto, le voy a poner un 3.
Y pues aquí en el valor falso nunca va a entrar, pero le voy a poner un 0. Entonces cierro los paréntesis hasta que me aparezca de color negro y le doy enter. Y arrastro la fórmula. Entonces ahí tenemos que es correcto. La siguiente tabla nos dice, se debe de realizar un formato que informe si el empleado se encuentra al día con los aportes. Si ha pagado salud y pensión, en la columna estado debe de aparecer la palabra al día. De lo contrario, nos debe de aparecer debe. Entonces, igual, la función sí. Y la prueba lógica. Como los dos deben de tener digamos una X en su estado, vuelvo a poner una función y. Entonces, debo de comprobar que esto sea igual a una X. Y que esto sea igual también a una X. Entonces recuerden, la función y, todos los elementos que estén dentro de ella se deben de cumplir o deben de ser verdaderos. Entonces, si esto se cumple, vamos a poner al día. De lo contrario, vamos a poner en el falso debe. Y cerramos. Entonces ahí tenemos ya la respuesta. Arrastro mi fórmula. Y pues tenemos ya los resultados que deben de ser, ¿no? Bien, entonces terminando esta parte, nos pasamos a la siguiente pestaña, que es sobre notas. Entonces, estas notas, o bueno, la fórmula de sí condicional compuesta, nos dice que debemos de realizar la comprobación para ver que si la nota es igual a 5, debe de aparecer el texto sobresaliente. Si la nota es mayor a 3 y menor a 5, debe de aparecer el texto bueno. Y si la nota es menor o igual que 3, debe de aparecer el texto deficiente. Entonces ponemos la función sí. La prueba lógica, pues en el primero, que si la celda de 10 es igual a 5, entonces nos debe de aparecer sobresaliente. Pero si esto es falso, vuelvo a poner la fórmula sí. Y en este caso, la fórmula y. Entonces, vuelvo a hacer la comprobación que si de 10 es mayor a 3 y de 10 menor a 5. Cierro el paréntesis y el resultado me debe de aparecer como bueno. Y aquí podría hacer otra comprobación o poner ya en el valor falso que puede aparecer deficiente, pero pues igual puedo poner otra vez la función sí y poner que si de 10 es menor o igual a 3, entonces que nos aparezca deficiente. De lo contrario, en el valor falso, pues que nos aparezca, voy a poner un 0. Y aquí se me olvidaba cerrar las comillas. Y cierro los paréntesis. Listo. Entonces ahí tenemos el primero, deficiente. Arrastro la fórmula, bueno, sobresaliente y bueno.
cumplen con las fórmulas. Bien, nos pasamos a la siguiente, que tiene que ver con vendedores. Entonces nos ponen dos tablas donde tenemos que se debe de clasificar a estos vendedores en dos categorías. Serán de la categoría 1 si las ventas son superiores o iguales a 1.000.000 y antigüedad mayor o igual a 5 años. De lo contrario, serían categoría 2. Entonces, ¿qué puedo hacer? Es igual, volver a poner la función sí y utilizar la función y. Entonces, se debe de cumplir que esto debe de ser mayor o igual a 1.000.000. Y la antigüedad debe de ser mayor o igual a 5. Y en el valor verdadero, la coma, en el valor verdadero voy a poner un 1 y en el valor falso un 2. Cierro el paréntesis. Y con esto tendría mi fórmula ya correcta. Entonces podemos comprobar este cumple con 1 pero no con la antigüedad, por eso es categoría 2. Este cumple con ambas, es categoría 1. Ahora la siguiente tabla nos dice que pues se desea clasificar a los siguientes vendedores. Pero aquí si se fijan será categoría 1 si cumple con cualquiera de las condiciones del ejercicio anterior. Entonces aquí es diferente. Vamos a poner sí y aquí una O, porque aquí es que cumpla cualquiera de las dos. Entonces, primero si O es mayor o igual a 1.000.000, coma. Y este mayor o igual a 5. Cierro el paréntesis de la O. Entonces, si esto se cumple, son categoría 1. Y si no, son categoría 2. Cierro el paréntesis y doy enter. Entonces aquí esta no se cumple, ¿por qué? Porque las ventas son menores a 1.000.000 y al igual es categoría 1, entonces ninguna de las dos cumple. Los demás sí cumplen con al menos una. Y esta fue la tabla de número 3 de vendedores. Nos pasamos a la pestaña de asistencias. Entonces, en la pestaña de asistencias nos piden que de acuerdo al porcentaje de asistencias y a la nota promedio de los parciales 1 y 2 se darán tres posibilidades. Materia aprobada, que es lo que vamos a poner en la condición. Si el porcentaje de asistencia es mayor o igual a 80 y el promedio es mayor o igual a 6.5. Habilitable si el porcentaje de asistencia es mayor a 80 y promedio de menor a 6.5, y repite curso si el porcentaje de asistencia es menor a 80. Entonces, primero vamos a sacar el promedio de la prueba 1 y 2. Y arrastro. Entonces de aquí ya puedo realizar la condición. Voy a utilizar la función sí, como en todo.
Entonces, la prueba lógica, pues se deben de cumplir varios aspectos, ¿no? Entonces, por lo tanto, voy a poner la función i. En el primero, pues están buscando que la asistencia que está en D13 sea mayor o igual a 80. Y lo que está en promedio, que sea mayor o igual a 6.5. Si esto se cumple, me debe demostrar aprobada. Si no se cumple, vuelvo a hacer el sí y otra vez una i. Entonces vuelvo a comprobar la asistencia que está en D13 que sea mayor a 80 y el promedio que está en G13 menor a 6.5. Cierro la i y si esto se cumple, entonces me debe de mostrar habilitable. De lo contrario, vuelvo a poner una función sí y aquí nos dice que repite curso si el porcentaje de asistencia es menor a 80. Entonces, de 13 menor a 80. Entonces, el valor verdadero sería repite curso. Y de lo contrario, pues voy a poner un 0, aunque no llegaría. Cierro los paréntesis y le doy enter. Arrastro la fórmula. Y pues con eso me estoy dando cuenta que pues está funcionando ahí la fórmula, ¿no? Bien, con esto terminamos el ejercicio de asistencias y falta el de teatro. En teatro tenemos aquí, nos dicen las instrucciones que se desea administrar la venta de entradas del conjunto Santander. Para ello se cuenta primero la cantidad de butacas ocupadas en cada una de las ubicaciones y en la columna de recaudación vamos a calcular el dinero ganado en esa semana teniendo en cuenta el precio de cada ubicación. Debemos tener en cuenta que los días miércoles y jueves la entrada vale la mitad y al cambiar el día la celda azul, pues se sugiere, bueno, es la celda morada, se sugiere utilizar una validación de datos del tipo lista y pues checar las butacas ocupadas, ¿no? También nos ponen ahí que podrían cambiar las butacas, pero lo vamos a dejar únicamente así, ¿no? Bien, ¿cómo hago la validación de lista? Bien, validación de lista lo debieron de haber visto en Excel número 1, pero al igual lo vamos a hacer aquí. Entonces, ¿dónde hacemos la validación de datos? En la pestaña datos, obviamente, y a ustedes les debe de aparecer por aquí un signo de así, algo parecido que dice validación de datos. Entonces aquí en validación de datos vamos a poner validación de datos y lo que vamos a necesitar es del tipo lista. Aquí está. Entonces origen no tenemos un origen, pero lo vamos a escribir lunes
martes y solo voy a escribir hasta el viernes. Y le damos a aceptar. Entonces ya tenemos aquí nuestros valores como un tipo lista. Bien, ¿qué sería lo siguiente? Calcular la recaudación. Entonces, voy a poner aquí mi función sí. Y aquí, en este caso, voy a poner una función O. ¿Por qué? Porque si es lunes, martes o viernes, la entrada vale el precio que hay de lista, ¿no? Entonces voy a hacer la comprobación aquí que si la celda F17 es igual a lunes o F17, y aquí se me olvidó cerrar las comillas, o F17 igual a martes o F17 igual a viernes. Cierro comillas, cierro O. Entonces, ¿qué sería lo que tengo que poner? Pues tengo que contar primero las X, ¿no? Entonces, en el valor verdadero, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a poner otra función, que sería la función contar sí. Entonces, en contar sí, ¿cuál es el rango? Pues esto es el rango de C6 a F8. ¿Qué estoy buscando? Pues que tengan una X. Entonces, ¿qué voy a hacer? Cuando me dé el número, pues lo voy a multiplicar por el precio. Porque ejemplo aquí me tiene que dar que hay 10, ¿sí? Entonces, cuando me dé 10 que lo multiplique por el precio y entonces me va a dar el resultado. De lo contrario, ¿qué tengo que hacer? Pues otra vez sí y otra vez o. En o, el valor lógico, pues es, voy a revisar otra vez F17. Si esto es igual a miércoles, o si esto es igual a F17 es igual a jueves, cierro el paréntesis. Entonces, el valor verdadero, ¿qué va a ser? Pues contar, en este caso, pues otra vez, lo que sería esta parte, porque solamente lo estamos haciendo ahorita de la zona plateada. Y no, aquí me salté un pedazo. Aquí es otra vez la función contar sí. Contar puntos sí. Y ahí está. Entonces hago otra vez el conteo. Y
igual lo multiplico otra vez por esta parte, por B18. Pero aquí lo voy a dividir entre 2. Ahora, pues el valor falso, voy a poner aquí unas letras por si las dudas no haya funcionado y doy enter. Entonces, bueno, aquí dice que tuve un error en la fórmula. Entonces la checo, la prueba lógica es esta. El valor sí verdadero es contar sí. Aquí me hizo falta el criterio. Estoy buscando una X. Ahora sí. Y le doy enter. Entonces aquí está 1300. Si yo cambio a martes sigue siendo lo mismo. Si yo cambio a miércoles, ahí está, es la mitad. Jueves igual la mitad. Y viernes 1300. Entonces cambio a jueves, ahí está. Lunes. Entonces tengo que repetir lo mismo en las siguientes, ¿sí? En las siguientes celdas. Bien, pero pues aquí voy a hacer un truco, ¿no? Para no volver a escribir esta fórmula tan larga. Entonces, le di clic aquí a mi celda. Y ustedes ven que aquí arriba tenemos pues la fórmula, la barra de fórmulas. Entonces, aquí arriba en la barra de fórmulas voy a copiar esta fórmula. Le doy control C. Si se fijan, está seleccionado todo esto. Si yo me sitúo aquí y le doy control V, me va a marcar un error y todo esto se va a hacer una cochinada. Entonces, ya la copié, control C. Ahora lo siguiente es dar escape para que todo vuelva a la normalidad. Me sitúo aquí en la celda, en la siguiente, y la pego. Entonces, sí, me va a dar el mismo resultado. Pero ahora voy a modificar esta fórmula según yo la necesite. Entonces, F17 y todo esto está bien porque es el día. Contar sí, bueno, esto lo borro. Entonces estoy ahí en el sí. ¿Qué estoy buscando aquí? Es esta parte de C9 o F11. Y lo que lo voy a multiplicar es por B19, que ahora serían los 70 pesos. Aquí abajo, pues también, como ya sé que es de C9 a F11 y aquí es B19, pues ahí ya digamos ya cambié a los rangos de la fórmula y puedo dar enter. Entonces ahí ya sale lo que sería pues esa parte, ¿no? De comprobación. Y lo mismo voy a hacer aquí en esta celda. Pego la fórmula y la modifico. Entonces aquí el rango pues lo borro y selecciono lo que me importa, que es esto, C12 a F14. Y aquí pues está en B20, que son los 45 pesos. Igual aquí cambio este rango, que ya vi que es de C12 a F14, y aquí es B20.
y doy enter. Entonces ahí tenemos ya los resultados. Y si yo llego a cambiar aquí el que, ejemplo, se llega a ocupar una butaca, ¿se fijan? Cambia aquí. Entonces lo mismo aquí y aquí. Lo mismo sucede pues si yo elimino datos. ¿Sí? Entonces, pues esta fue el ejercicio de teatro. Si tienen dudas, me lo hacen saber.